Gracias. Lo que ¿se ve bien la presentación? ¿Se ve en toda la pantalla? Sí, se ve full screen. Sí, señora. Ya, Perfecto. perfecto. Em, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Son las herramientas que tienen que ver con arquitectura y usabilidad que utilizamos las personas que trabajamos en esto diariamente cuando gestionamos sitios web, cuando gestionamos o desarrollamos aplicaciones web. Es extrapolable a casi cualquier proyecto y es una herramienta bastante útil, no solamente para web, sino que para otro tipo de trabajos que muchas veces se relacionan con lo digital, pero que no son necesariamente digital o que están en el contexto de nuestras vidas, donde muchas veces se pueden incorporar otros desarrollos de interfase. Eh, Cuando hablo de esto me refiero a que no solamente es posible utilizar esta metodología, por ejemplo, cuando hablamos de web o de aplicaciones, sino que cualquier interfaz, o sea, una interfaz de un cajero electrónico, una interfaz de una calculadora para que estén en los carritos de los supermercados, etcétera, etcétera. Es algo como eso. Para comenzar, eh, para comenzar esta presentación, bueno, esta presentación se llama Herramientas de Arquitectura de la Información y Usabilidad Web. La arquitectura de la información y la usabilidad están contenidas dentro de una metodología que se llama Metodología de Diseño Centrado en el Usuario. Les voy a comentar un poco de qué se trata esta metodología a grandes rasgos. Les voy a comentar cuál es la relación que tiene esta metodología tanto con la arquitectura de la información como con la usabilidad. Asimismo, vamos a ver cuáles son las herramientas que se utilizan en cada una de estas partes de esta metodología, cómo se aplican. Lamentablemente por el tiempo no les puedo comentar de manera muy detallada cómo se hace cada una de ellas, pero sí esto puede ser un primer paso para que ustedes investiguen o estudien más acerca de estos contenidos. El diseño centrado en el usuario tiene varias premisas que son básicas, que tienen que ver con la metodología y que tienen que ver con este trabajo propiamente tal. La primera, la primera aseveración, la primera afirmación o el primer principio dice que en esta metodología el usuario es lo más importante. Y el usuario es lo más importante porque es para él, para quien trabajamos. Es para una persona que es la que está sentada detrás de la pantalla o una persona que está utilizando un móvil o una tablet. El usuario es muy importante no solamente porque estamos trabajando para él y como dice la segunda afirmación, no solamente porque tenemos que asegurar que sea fácil de ocupar para todos, sino que también es porque nos ayuda a nosotros mismos, nos ayuda a las personas que desarrollamos y que diseñamos aplicaciones y interfaces web o interfaces que utilizamos todos los días, nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a tomar decisiones súper importantes con respecto a qué tenemos que diseñar o qué decisiones tomar cuando estamos diseñando. Si tenemos al usuario como centro, si tenemos al usuario como lo más importante, es mucho más fácil definir o tomar decisiones con respecto a la interfaz. Cómo se va a llamar un botón, qué va a pasar después de que hago un clic. Si yo tengo ese feedback, me va a ser mucho más fácil decidir ciertos aspectos. Un día, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. eh, a mí me costó un poco explicarle a los diseñadores que trabajan conmigo, por ejemplo, por qué era tan importante el hecho de que nos fijáramos en los usuarios. Hasta que y los diseñadores no iban conmigo a las reuniones con los usuarios, a las primeras reuniones donde habían entrevistas, no asistían conmigo. Entonces un día invité a uno de los diseñadores para que me acompañara y ella se dio cuenta de que las preguntas que nosotros formulábamos a los usuarios y las respuestas que nos daban los usuarios nos servían mucho
para aclarar nuestras propias dudas y saber, por ejemplo, cosas tan mínimas como qué nombre le pongo a un botón, o saber qué información va dentro de un sitio, o saber qué cosas son más importantes para ellos cuando tenemos que decidir cómo estructurar una home o una página de inicio. Entonces, quiero que se entienda súper bien que cuando decimos que el usuario es lo más importante, es en beneficio tanto de ellos como de nosotros. Bueno, y por último, que el contenido fundamental, ahí debería decir fundamental, no fundamento, perdón. El contenido es fundamental porque particularmente en la arquitectura de la información, sobre lo que se trabaja es sobre el contenido. Organizamos contenidos y organizamos el contenido tanto jerárquico como jerárquicamente en la pantalla como en los mapas, pero el contenido es la base de lo que va a ser un sitio, particularmente cuando es un sitio donde se involucra mucho contenido. ¿Cuál es el desafío de esta metodología? ¿Cuál es el desafío de este trabajo? Es básicamente conjugar muchas visiones que el 99,9% de las veces son totalmente contrarias. Me refiero a conjugar las necesidades del usuario y a las necesidades de las instituciones, sin caer ojalá en el desorden y tratando de afinar tanto la estructura de los contenidos como también determinando en qué contexto se va a usar cada sitio web y en qué contexto se va a usar cada aplicación. ¿Por qué conjugar las necesidades tanto del usuario y de las instituciones? Generalmente son súper diferentes y también generalmente se contraponen mucho. Entonces también es parte de nuestro trabajo lograr conjugar esto, lograr entender qué cosas son realmente importantes para el usuario y qué cosas de repente nos están pidiendo porque sí, y estas herramientas también nos permiten determinar o diferenciar qué cosa es realmente importante a través de técnicas que tienen que ver más con la observación que con las entrevistas, en ese caso. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Pero lo importante es que el desafío es conjugar ambas visiones, tanto la del usuario como la de la institución. Y muchas veces también una visión tecnológica sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Acá comenzamos con las relaciones. El diseño centrado en el usuario tiene tres componentes fundamentales. Y estos componentes fundamentales son la usabilidad, la arquitectura de la información y la accesibilidad. Aquí es donde comenzamos a ya meternos de fondo en cuanto a qué tiene que ver la arquitectura de la información y la usabilidad con respecto al diseño centrado en el usuario. Estas tres disciplinas, estas tres tareas o tres acciones, como queramos llamarle, son los ejes fundamentales del diseño centrado en el usuario. No significa que cada una de estas acciones o de estas tareas o de estos ejes sea un paso dentro de la metodología, sino que generalmente son bastante transversales. Dentro de la metodología, como lo vamos a ver más adelante, existe sí una parte donde se trata únicamente de la arquitectura de la información. Sin embargo, las acciones relacionadas a la arquitectura de la información son transversales y se ven casi siempre a lo largo de toda la metodología. La usabilidad tampoco significa que haya una parte de la metodología donde se va a aplicar usabilidad. La usabilidad no se aplica de esa manera. Uno ve estándares de usabilidad desde que comienza un proyecto hasta que termina. Se ven estándares de usabilidad al momento en que se está haciendo la arquitectura, al momento en que se está haciendo la interacción, al momento en que se está diseñando el wireframe, al momento en que al que se está aplicando diseño visual. La usabilidad es transversal. Y asimismo la accesibilidad. Hay elementos de accesibilidad, ya vamos a ver qué significa cada una, pero hay elementos de accesibilidad en cada parte del proceso y cada parte del proceso es capaz o debiera ser capaz de conllevar o de satisfacer ciertas estándares de accesibilidad dependiendo del proyecto o del proceso. Rápidamente, esto es un contexto, por lo tanto lo voy a ver de manera más rápida para ahondar bien en las herramientas que se pueden utilizar. Y porque además esto es muy sencillo, por ejemplo, ¿qué es usabilidad?
es nada más que la medición que determina qué tan fácil de usar un sitio es. O sea, la usabilidad nos indica si un sitio es fácil o difícil de usar. Y no tiene mucho más ciencia que eso. Lo que pasa es que las acciones que se llevan a cabo para que esto ocurra son las complejas, pero si hablamos solamente de la definición, la usabilidad es esto, que una medición que me dice si este sitio es muy usable, o este sitio es muy fácil de usar, o este sitio es muy difícil de usar. En cuanto a la arquitectura de la información es la encargada de organizar cantidades grandes de contenido o organizar contenido en general, con el objetivo principal de que las personas que van a usar nuestro sitio, que las personas que van a usar nuestra aplicación o las personas que van a usar nuestra interfaz puedan manejarlo de una manera sencilla, navegar por ellos sin perderse rápidamente, una navegación fácil y por último, con el objetivo de satisfacer su necesidad de información. Cuando uno tiene un sitio con una mala arquitectura, cuando uno tiene un sitio donde la arquitectura no se ha pensado de manera suficiente o cuando no se han establecido estrategias de arquitectura de la información, ocurren cosas como, por ejemplo, de que yo entro a un sitio y no encuentro lo que estoy buscando. Yo sé que esa información está dentro de ese sitio web porque tengo el conocimiento de que esa información la voy a encontrar en ese sitio web. Si yo me demoro demasiado o sencillamente no encuentro la información que estoy buscando navegando el sitio web, significa que esa arquitectura está muy mal o que esa arquitectura tiene problemas. ¿Ya? ¿Ahí qué pasa? No estoy navegando fácilmente, no estoy manejando el contenido como yo quisiera manejarlo y por lo tanto el sitio web no está cumpliendo con mis necesidades o no está satisfaciendo mi necesidad de información. El ejemplo más extremo es, por ejemplo, que yo no encuentre una noticia en un sitio web de un periódico digital determinado. La accesibilidad es el último pilar, y no por eso el menos importante. La accesibilidad es una cualidad específica, una cualidad especial que tiene un sitio web, que al ser visitado por el mayor número de personas, independientemente de sus capacidades físicas, capacidades del entorno, capacidades tecnológicas, son satisfechos. Eso significa que un sitio accesible es un sitio que puede ser navegado por cualquier persona, independientemente de si es una persona que tiene algún tipo de discapacidad física, por ejemplo, una persona ciega, una persona con algún tipo de enfermedad como el Parkinson, una persona con algún tipo de problemas en sus extremidades, eh, también con capacidades o incapacidades del entorno. Es una incapacidad del entorno que yo vaya caminando por la calle y que me roben la cartera con todas mis tarjetas, con mi chequera, con mi información personal, y que yo pueda acceder al sitio web de mi banco a través de un celular. Esa es una incapacidad del entorno, porque estoy nerviosa, porque me acaban de robar, porque no tengo un computador al cual acceder al sitio de mi banco para bloquear mis tarjetas y mis chequeras. Eh, la incapacidad del entorno es que me encuentro en la calle de manera insegura, nerviosa, etcétera. Ese es solamente un ejemplo, existen muchos otros ejemplos sobre capacidades del entorno. O también incapacidades o capacidades tecnológicas. Cuando yo desarrollo un sitio web, lo desarrollo desde mi computador y probablemente si trabajo en diseño, en desarrollo, voy a tener un buen computador, con un buen procesador, con buena capacidad de RAM, con buena resolución de pantalla, pero lamentablemente no todo el mundo tiene mi computador. Lamentablemente no todo el mundo tiene un computador veloz como el mío, ni con una resolución de pantalla como la mía. Por lo tanto, lo que dice esta cualidad llamada accesibilidad es que yo debiera diseñar y desarrollar, obviamente dependiendo de mi usuario, para personas que también no tengan el mismo acceso tanto a tener un computador como el mío, como a una conexión de internet como la mía. Por ejemplo, eh, yo vivo en Chile, ¿ya? Mi país es un país muy largo.
a diferencia de casi todos los países, Chile es un país muy estrecho y muy largo. Y generalmente la conexión en las ciudades grandes o en las ciudades que están en el centro de Chile es muy buena. La calidad de la conexión a Internet es bastante buena. Sin embargo, las regiones que están más al extremo tienen varios problemas con conexión a Internet. Entonces, si yo estoy desarrollando un sitio cuyos usuarios es todo Chile o cuyos usuarios están regados por todo Chile, tengo que pensar que probablemente en las regiones extremas van a haber personas que no van a tener la misma rapidez de conexión como la mía y por lo tanto voy a tener que pensar en una forma de solucionar desde el punto de vista de la accesibilidad y del diseño ese problema. Para quienes no conocen a Tim Berners-Lee es el creador de lo que hoy día conocemos como Internet. No es que él haya inventado Internet, él inventó el protocolo HTTP, que hace que podamos visualizar los sitios como los visualizamos hoy día, con interfaces y no con código. Él es uno de los precursores de la accesibilidad y una vez dijo esta frase que es muy linda y que sirve mucho para ejemplificar lo que significa la accesibilidad. Él dijo, el problema de la web está el poder de la web está en su universalidad, acceso a la web para todos independientemente de su discapacidad. Y acá no habla de discapacidad física solamente, habla de cualquier tipo de discapacidad, como lo comentaba anteriormente, del entorno, tecnológica, etcétera. Ahora imaginemos esto, tenemos el contexto sobre lo que significa el diseño centrado en el usuario, tenemos el contexto de lo que significa la arquitectura de la información, la usabilidad y la accesibilidad. Nos enfrentamos a un problema, ¿ya? Un problema puede ser una habitación en completo desorden, con miles de papeles botados en el suelo, miles de papeles esparcidos por el suelo, papeles apilados que están a punto de caerse, columnas y columnas de libros, donde estos libros no están etiquetados, no tienen tapas, no tienen títulos, no tienen autores, y necesitamos con urgencia encontrar algo. Necesitamos con urgencia saber cómo se llaman los libros, necesitamos obtener información de alguno de esos libros y necesitamos obtener una información específica. Cuando un usuario entra a un sitio web y se enfrenta a una cantidad de información que lo sobrepasa, se encuentra con desorden, se encuentra con demasiada información, se encuentra con elementos que no son opciones de navegación, le pasa lo mismo que nos pasara a nosotros si nos enfrentáramos con este problema de esta habitación en desorden, ¿verdad? Nos pasa a los usuarios que entramos a sitios web que están desordenados y a través de los cuales no sabemos cómo navegar o no sabemos cómo encontrar información. Es lo mismo que pasa cuando yo entro a una habitación como esta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra forma de buscar esta información? Tenemos dos opciones, básicamente. La primera opción es que seamos afortunados y que sepamos exactamente dónde está lo que estamos buscando. Para que eso ocurra, seguramente hemos entrado muchas veces a este sitio web, hemos entrado muchas veces a esta habitación desordenada y por lo tanto no sabemos de memoria el camino que tenemos que seguir para encontrar la información que estamos buscando. El problema es que no siempre vamos a buscar la misma información y el problema es que no siempre vamos a estar, o el problema también es que no siempre va a ser una persona que conozca este sitio web o esta habitación. ¿Ya? La segunda opción es que como diseñadores o como desarrolladores o como arquitectos de la información, ordenemos ordenemos este desorden y le dispongamos a nuestros usuarios esta información de la manera más ordenada posible. Con el diseño web pasa exactamente lo mismo. Cuando hay exceso de contenidos, de datos, de información presentados de maneras que las personas no pueden encontrar lo que buscan, sencillamente puede significar un caos o puede significar que una persona no quiera volver a entrar a nuestro sitio web, a no ser que esté obligado. Puede significar que nuestro usuario se vaya a la competencia. Puede significar que si yo estoy vendiendo, por ejemplo, pasajes o tickets de avión a través de un sitio web
y mi usuario entra y no tiene idea qué tiene que hacer, o no tiene idea cómo comprar, o a raíz del exceso de información no sabe cuál es la primera opción a la que debiera optar, ¿qué va a hacer? Probablemente van a navegar un rato hasta que se dé cuenta que no puede encontrar la información. Y ante eso, y esa es una porción de usuarios bastante pequeña que se va a quedar y va a buscar, ante eso se va a ir a la competencia. Se va a ir a la competencia y va a empezar a buscar información que yo le puedo disponer y que probablemente yo le estoy disponiendo, pero que se lo estoy disponiendo de una manera negativa o de una mala forma. ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es, según mi punto de vista, alguna de las soluciones? Primero, definir objetivos claros sobre lo que debe cumplir un sitio web, ¿ya? Esa es como una tarea que es bastante transversal. En segundo lugar, conociendo a los usuarios. Conociendo a los usuarios, no solamente a la persona que está detrás de la pantalla, sino que a la persona que también me contrató, a mi cliente. Si yo voy a trabajar para un sitio web, necesito saber el negocio para el cual estoy trabajando de manera bastante efectiva y de manera bastante completa. El objetivo es saber todo, 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 todo sobre el usuario de la organización. Todo, 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 todo. Y conocer en campo cómo trabajan los usuarios finales. Cómo hacerlo lo vamos a ver en las próximas slides, donde se muestran las técnicas de cómo lograr esto. Y saber desde la observación cómo los usuarios se relacionan con el sistema, ¿ya? O sea, para yo poder tomar buenas decisiones en diseño, para yo poder tomar buenas decisiones en desarrollo, cuando estoy desarrollando, cuando estoy diseñando, es muy necesario conocer absolutamente todo sobre la organización y sobre el usuario. Y saber en lo posible cómo trabaja la gente con mi sistema en su lugar de trabajo. Eh, Obviamente, ustedes me imagino que se estarán preguntando, bueno, pero para un sitio corporativo de repente no es tan necesario, porque a un sitio corporativo lo utiliza mucha gente, etcétera. Puede ser, pero cuando hablamos particularmente de sitios transaccionales o de sitios que son muy complejos desde el punto de vista de la interacción, carros de compra, sitios donde tengo que incluir información personal e información sensible como los datos de mi tarjeta de crédito, es muy recomendable que se realicen trabajos de campo y que yo me vaya a sentar al lado de una ejecutiva de cuenta, por ejemplo, a ver cómo vende seguro, o a ver cómo vende acciones, o sentarme al lado de un usuario para saber cómo compra, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Esta slide es muy importante porque se tiende a pensar de que el usuario, perdón, de que el diseño web y el diseño en general, cuando hablamos de diseño de interfase, es arte. ¿Ya? Lo que yo quiero transmitirles hoy día es que cuando uno diseña para web, cuando uno diseña para interfaces digitales, esto no es arte, esto es técnica. Y la técnica está acompañada de una metodología específica. Y esa metodología específica es la que vamos a ver desde ahora y son las herramientas que yo les voy a mencionar em, que se utilizan en distintas partes de esta metodología para este trabajo. Esta metodología fue creada por un arquitecto de la información que probablemente ha hecho los mayores aportes a la disciplina y los mayores aportes a la metodología. Su nombre es Jesse James Garrett, perdón, y él tiene este libro que se llama Los elementos de la experiencia de usuario. Si, lo que yo les voy a mostrar hoy día es su metodología acompañada de las distintas herramientas. Si ustedes quieren andar más en el tema, yo les recomiendo ciegamente que lean este libro. Lamentablemente está solamente en inglés, pero no es un libro muy difícil de leer, todo lo contrario, es bastante fácil de leer y es corto, no tiene más de 170 páginas. Em, si lo prefieren, en su sitio web, donde está, aquí les incorporé la URL, jjgarrett.net, él tiene una parte de este libro y una parte de la metodología traducida en el sitio. Entonces, si quieren, como un adelanto, pueden ingresar, conocer un poco más de la metodología a través de esta traducción. Sin embargo, insisto en que
si ustedes quieren ahondar en el tema y quieren trabajar en este tema, debieran leer necesariamente sí o sí este libro. Ya, para comenzar, ya de lleno en la metodología y en las herramientas. Esta metodología cuenta con la metodología particular de Garrett, cuenta con 5 niveles, ¿ya? Cada nivel tiene ciertas acciones, ciertas herramientas y ciertas tareas que debiéramos realizar para completarla. Hay muchas derivaciones de esta metodología. Esta metodología es de Garrett, sin embargo, muchas empresas alrededor del mundo, muchas personas que trabajan en estos temas han tomado esta metodología y la han reinterpretado para añadir ciertos elementos, para quitar ciertos elementos. Sin embargo, la metodología es siempre lo que estamos viendo en la pantalla. Generalmente son estos pasos y esto es lo básico. Y es lo básico que debiera hacer cualquier persona que quiera desarrollar un sitio web, una aplicación o una interfaz de calidad. ¿Qué dice la metodología? El primer nivel habla sobre recolectar las necesidades del usuario, ¿ya? Y determinar cuáles son los objetivos del sitio web. O sea, como primer nivel, como la base, es necesario que yo conozca cuáles son las necesidades del usuario, saber cuáles son los objetivos que mi usuario quiere cumplir con este sitio web y cuáles son también los objetivos del sitio. Lo primero, la necesidad del usuario, como lo veíamos anteriormente, es importante porque sabemos para quién estamos diseñando y sabemos qué decisiones tenemos que tomar para este usuario. En cuanto a los objetivos del sitio, son fundamentales para que nuestro proyecto no crezca demasiado y para que nuestro proyecto se delimite y obviamente para que tenga un comienzo y entre comillas un fin. Ya me refiero a entre comillas porque como lo vamos a ver más adelante, nuestro proyecto nunca debiera terminar en el sentido de que siempre tenemos que estar viendo métricas, tratando de mejorarlo, siempre una mejora constante de nuestro sitio. En el segundo nivel, habla sobre las especificaciones funcionales, sobre los requerimientos de contenido. En este nivel se hacen, el objetivo principal es conocer cuáles son las aplicaciones, cuáles son las funcionalidades, cuáles son todos los contenidos que debieran estar en el sitio web. Posteriormente, el diseño de interacción y la arquitectura de la información es cuando ya estamos organizando la información jerárquicamente, tanto en contenido como en funcionalidades. El próximo nivel es sobre el diseño de información y aquí comenzamos a organizar la información en la pantalla. ¿Ya? Aquí ya comenzamos a organizar esta información que hicimos, que organizamos en la arquitectura de manera jerárquica, la tomamos y la ponemos en la pantalla. Y por último, el diseño visual. Como ven en esta metodología, el diseño visual, el dibujo, el color, la tipografía, la iconografía es lo último que se incorpora. Lo vamos a ver con más detalle ahora. En el primer nivel, como yo les decía, tiene como objetivo obtener las necesidades de nuestro usuario y saber cuáles son los objetivos del sitio. ¿Cómo se logran eh, estas acciones o cómo se logra completar esta tarea? Las herramientas son las siguientes. Las herramientas tenemos entrevistas, tenemos indagaciones y tenemos encuestas. Básicamente las entrevistas apuntan a que logremos obtener información concreta sobre quién es el usuario. Por ejemplo, qué edad tiene nuestro usuario, si es hombre, si es mujer, si es que nos interesa saber cuánto gana, porque probablemente nuestro portal es un portal de compras o un portal transaccional donde yo voy a vender productos. Por lo tanto, me interesa saber si mi usuario tiene poder adquisitivo o no. Me interesa saber, a través de las entrevistas también puedo saber si mi usuario es un usuario que es hábil con las tecnologías o no. Para eso puedo hacer preguntas como, por ejemplo, si utiliza redes sociales, un usuario generalmente que utiliza o que es un usuario que utiliza muchas redes sociales y constantemente utiliza redes sociales, probablemente sea un usuario que tenga un perfil
de bastante más avesado en cuanto a las nuevas tecnologías que otro que no las utiliza, ¿ya? De las entrevistas tenemos esa información de los usuarios, información específica sobre las personas, información sobre características particulares de una persona. También nos puede arrojar información sobre los sistemas, por ejemplo, qué navegadores son los que más utilizan, cuáles son los sistemas operativos que más utilizan, cuáles son los teléfonos que más utilizan. Y eso me permite a mí, obviamente, tomar decisiones con respecto a, voy a, en lo óptimo, ojalá diseñáramos y desarrolláramos para cualquier navegador. En la realidad, no siempre existen los recursos para diseñar ni para desarrollar para todos los navegadores ni para todos los sistemas operativos. Por lo tanto, a través de una encuesta a mí yo puedo obtener ese tipo de información. Eh, eh, Eso es con las encuestas. Las entrevistas me permiten saber información específica de las sensaciones que puede tener un usuario con respecto a mi marca, respecto a mi sitio web, respecto a la forma en cómo utiliza mi sitio. Son quizás preguntas un poco más de sensaciones o respuestas un poco más de sensaciones con respecto a qué le pasa a un usuario cuando navega a través de mi sitio web. Ojo que las entrevistas nos sirven para saber si el sitio web es usable o nos sirven para saber si el sitio web es accesible o si tiene una buena arquitectura de la información. El objetivo de esta parte, de las necesidades del usuario del primer nivel, es conocer eso, las necesidades y el objetivo. Por lo tanto, en las entrevistas las preguntas debieran ir enfocadas por ejemplo, si el usuario tiene alguna necesidad de información que en este momento el sitio web para el cual estamos trabajando no esté satisfaciendo, o si considera que hay información que esté obteniendo desde otros sitios web y que debiéramos tener nosotros en nuestro sitio web, o informaciones relacionadas a que si considera que el sitio web es un aporte o no es un aporte para su trabajo, ¿ya? Tiene que ver más con la sensación que con el uso mismo. En cuanto a las indagaciones es el trabajo probablemente más complejo y más importante para ciertos desarrollos. Más complejo porque es el más caro en cuanto a recursos y a tiempo, porque uno tiene que dedicarle días completos a ir a sentarse al lado de un usuario y ver cómo maneja ciertos sistemas. Y aquí, indudablemente, lo más importante es la observación. A diferencia de las entrevistas y las encuestas, donde lo importante está orientado a lo que dice el usuario, en las indagaciones vemos la observación, o sea, perdón, obtenemos información a través de la observación. Y es quizás el dato más importante que podamos obtener, porque si nosotros, es un error preguntar en una entrevista, por ejemplo, si encuentra que es fácil de usar o no una aplicación o un sitio web. Pero si en algún momento quieren preguntarlo y lo preguntan, y después lo contrastan con la indagación y se dan cuenta que los usuarios están súper complicados utilizando un sitio web, están súper complicados tratando de trabajar a través de un sitio web, eso nos entrega información un poco más verídica acerca de si un sitio es fácil de usar o no, ¿ya? En las entrevistas y en la encuesta es poco probable que obtengamos una información fidedigna acerca de eso. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos de estas tres técnicas o de estas tres herramientas? Podemos obtener tres tipos de documentos o de información. Uno son los perfiles de usuario. Y los perfiles de usuario lo que nos entrega es información sobre quién es el usuario para el cual estamos trabajando. Es un perfilamiento que tiene que ver con la edad, un perfilamiento que tiene que ver con el uso que tiene Internet, un perfilamiento que generalmente se obtiene un poco de las encuestas. El documento de las necesidades es un documento que nace de las entrevistas y que es un informe donde debieran estar sintetizados todas las peticiones de alguna manera o todas las necesidades de información que quizás no estamos considerando y que sí el usuario las considera necesarias para incorporar en nuestro desarrollo. Y por último, las personas. La palabra persona, además de la utilización que hacemos
comúnmente de esta palabra en nuestro vocabulario diario. En este caso, para esta metodología es una técnica, y es una técnica, perdón, es el resultado de una técnica. Y esta técnica lo que nos entrega a través de las entrevistas, de las indagaciones y de las encuestas, nos dice, ya, hicimos entrevistas, hicimos indagaciones e hicimos encuestas. Por lo tanto, a través de esto podemos determinar diferentes tipos de personas que están en un contexto determinado, ¿ya? Generalmente se trata de que estas personas sean representaciones de usuarios extremos. Eso quiere decir que son mis usuarios de borde, o sea, los ejemplos más extraños que probablemente puedan suceder en el caso de que una persona ande navegando en mi sitio web, ¿ya? ¿Por qué se personifican estos casos de borde? Porque la teoría dice, y está absolutamente comprobado empíricamente, que si yo personifico dos tipos de usuarios completamente diferentes, probablemente si yo soy capaz de satisfacer las necesidades de esas dos personas, voy a satisfacer las necesidades de las personas que están en el medio. ¿Ya? Entonces, esta técnica llamada escenarios y personas me va a ayudar precisamente a determinar cuáles son estas personas de borde para que yo diseñe para ellas y asimismo logre satisfacer las necesidades de estas personas de borde, que asimismo me va a permitir satisfacer las necesidades de las personas que están en el medio. Herramientas que quizás puedan serles útiles para este trabajo. Este es un programa que se llama More. Es un programa, es un software bastante útil que nos puede servir para distintas partes del proceso de diseño, tanto desde el comienzo de la investigación como perdón, como del testeo posterior de nuestras aplicaciones. Esta herramienta nos sirve para realizar focus group, para realizar entrevistas. La gracia que tiene es que nos permite capturar imagen y capturar voz de los usuarios que estamos entrevistando, de los usuarios que estamos testeando, y nos entregan métricas automáticas. Eso quiere decir que me permite obtener gráficos sobre los aspectos que estoy midiendo, por ejemplo, en un testeo. Me permite también hacer una gestión sobre eso, hacer presentaciones, etcétera. Si ustedes no realizan un trabajo profesional con esto, yo no les recomiendo que lo compren porque es muy caro, vale $1.500, y generalmente necesitan a más de una persona para realizar este trabajo. Por lo tanto, eh, si el trabajo que van a realizar es profesional y se van a dedicar a hacer investigación de usuarios y aplicar esta metodología, por favor, en verdad cómprenlo porque es un software muy, muy, muy bueno. Sin embargo, si solamente quieren no quieren profundizar en el tema y solamente quieren conocerlo, en verdad probablemente nunca lo van a usar. Pero si su objetivo es dedicarse a esto y realizar este tipo de trabajo, es una herramienta bastante útil. Para las entrevistas yo les recomiendo harto SurveyMonkey. Tiene problemas metodológicos SurveyMonkey, por ejemplo, en el sentido de que no un usuario puede entrar las veces que quiera hacer una encuesta, pero sí yo puedo cortar, por ejemplo, le puedo mandar a un usuario el link de mi encuesta y esperar a que la realice y cortar el lazo o el link para que deje de contestarlo una vez que ya lo hizo. Tiene algunos problemitas, pero no son problemas tan terribles. Además es una herramienta bastante barata, tiene una versión gratuita y es muy útil también porque entrega gráficos y métricas importantes para el trabajo que se realiza con las encuestas. En cuanto al segundo nivel, ya hicimos nuestra investigación de usuario, tenemos los resultados, sabemos perfectamente para quién estamos pensando este sitio web o esta aplicación. Comenzamos con el requerimiento de los contenidos. La herramienta principal aquí es el inventario de contenido y funcionalidades. El resultado de esto es un documento donde deberían estar todos los contenidos necesarios que yo voy a tener en el sitio, en mi aplicación, etcétera. Es mucho más fácil cuando yo hago un rediseño.
¿ya? Porque si yo hago un rediseño, probablemente ya voy a tener una base bastante importante de los contenidos que ya están actualmente en mi sitio web o en el sitio web para el cual yo estoy trabajando. Es mucho más complejo y se necesita muchas más reuniones y trabajo cuando el sitio web no existe. Pero cuando sí existe, el trabajo del inventario de contenidos parte precisamente por la información que está actualmente en el sitio para el cual estamos trabajando. Un inventario de contenido se puede realizar de manera formal o informal. La imagen que ven es un poco una exageración porque está la pizarra llena de información, pero generalmente los inventarios de contenido es muy positivo hacerlos en una pizarra, comenzar a esbozar los contenidos que van a ir en el sitio en una pizarra, o por ejemplo la otra foto donde yo lo estoy haciendo en un papelógrafo, determinando cuáles van a ser todos los tipos de contenidos que yo voy a incluir en mi sitio web, ¿ya? Y posteriormente, después para tenerlo como documentación, que en este caso la documentación es muy importante, lo pueden traspasar a un documento en Word o en un PDF o en un documento, en una PPT, donde van a poder tener o en un Excel, donde van a poder eh, consultar cada vez que necesiten saber sobre algún contenido. Esto es súper útil porque es súper difícil cuando uno hace un inventario de contenido de funcionalidades que algo les queda afuera. Súper difícil, difícil. Esto generalmente no es un entregable para un cliente, sino que esto es un trabajo que uno hace para uno, un trabajo que uno hace para que su trabajo sea mejor. Sin embargo, hay varios clientes que lo considerarían un entregable valioso o si ustedes lo quieren, para un poco contrastar o para fortalecer el trabajo, darlo como entregable puede ser súper positivo para saber si están bien encaminados o si se están equivocando en, en, en saber cuáles son los contenidos que debieran estar en un sitio web. El tercer nivel tiene que ver ya con la estructuración de los contenidos en la parte de arquitectura de la información y diseño de interacción. Mm, Aquí ya estamos organizando la información que obtuvimos del inventario de contenido. Tenemos este inventario y vamos a comenzar a organizar la información. Para este caso existen diferentes técnicas, entre ellas está la técnica del card sorting, la de los mapas de contenido y los mapas de interacción, que son herramientas bastante útiles. El resultado de esto es la estructuración de la información y la organización. El card sorting es una actividad que se puede realizar de manera remota o de manera presencial. En esta foto ustedes están viendo tres tipos de card sorting que yo he realizado en algún punto de mi vida profesional. Y estos card sorting presenciales se realizan tal como se ven en la fotografía. Eh, con el insumo con el insumo del inventario de contenidos, yo diseño tarjetitas, ¿ya? Y esas tarjetitas que se ven ahí en las mesas, se las dispongo a los usuarios finales, a los usuarios que van a utilizar el sitio web, para que las agrupen y las jerarquicen de acuerdo a sus necesidades. O sea, yo voy con todo el contenido que debiera tener el sitio y los usuarios toman estas tarjetitas y las organizan dependiendo de cómo a ellos les gustaría que estuviera organizada la información. ¿Ya? Obviamente existen otro tipo de formas de llevar a cabo el card sorting. A veces no hay tarjetitas ya prehechas o preescritas, sino que las mismas personas empiezan a determinar ellas solas cuáles son los contenidos que quisieran tener, pero eso depende mucho, mucho, mucho del objetivo del sitio web para el cual están trabajando y del cliente para el cual están trabajando. Lo que yo les mencionaba ahora es como el estándar, ya es como lo que se hace generalmente y es lo que ven ahora en la fotografía. Otro tipo de card sorting es un card sorting que se hace no de manera presencial, sino que de manera remota, que a diferencia de del sitio del presencial, eh,
Se puede hacer con mucho más usuarios, porque el card sorting presencial se hace generalmente entre 5 de 5 a 10 usuarios. El card sorting online se puede hacer con muchos más usuarios y se entregan métricas bastante valiosas, como por ejemplo cuántos usuarios prefieren llamar a una etiqueta producto y no servicio, cuántos usuarios prefieren llamar al quiénes somos y no el nombre de la empresa, etcétera. Para eso es súper útil, ¿ya? ¿Qué herramientas tenemos para esto? Hay una que es muy buena, no es gratis, se llama WebSort, no es mi preferida, pero es bastante sencilla de usar. El básico vale $149 y sirve para un estudio, solamente para un estudio con 100 participantes. Pueden tener el estudio para siempre con ustedes porque no expira. Eh, Lamentablemente no se pueden hacer cambios. Y es un link que le pueden enviar a las personas y pueden personalizarlo con el logo de su empresa. Y de ahí hacia adelante, dependiendo de lo que uno pague, se pueden obtener mejores funcionalidades. Otro que es bastante positivo es el Xort. Lamentablemente está solamente para Mac, pero y tampoco tampoco está online, por lo tanto sirve para hacer card sorting en el computador, pero es un poco más limitado que el anterior. A pesar de eso, es súper fácil de usarlo, muy muy sencillo y es gratuito. Lejos de mi preferido es este que se llama Optimal Sort, que tiene una cuenta gratuita, o sea, ustedes pueden optar a trabajar con la cuenta que es gratis. Y la cuenta gratuita es bastante buena porque tiene, creo que entre 20 y 30 usuarios participantes, que es muy bueno, es un número bastante bueno. Y me permite setear o configurar el idioma, yo lo puedo poner en inglés, lo puedo poner en portugués, lo puedo poner en castellano, no tiene limitaciones de idioma el básico. Eh, es básicamente lo mismo que hacer un card sorting presencialmente, pero en la pantalla los usuarios organizan las tarjetitas que yo les dispongo en la pantalla como a ellos les gustaría que estuvieran organizadas y jerarquizadas. El Optimal Sort tiene otros productos que también sirven para el trabajo de esta metodología. Tiene una herramienta bastante buena que me permite testear de manera remota con usuarios que están en otros países, con usuarios que están lejos geográficamente del lugar donde yo estoy diseñando, o sencillamente cuando yo tengo usuarios que son usuarios de mi sitio y que están repartidos por todo el mundo. Entonces es una cosa que me permite ahorrar muchos recursos cuando yo quiero hacer un testeo. Para los mapas de contenido o para los mapas de interacción, les puedo presentar este programa que se llama OmniGraffle, que probablemente sea el programa favorito, mi software favorito de todos los software que existen en el mundo. Es un software que también lamentablemente solamente está para Mac, pero probablemente sea el software que sea más fácil de usar para hacer mapas de contenido, para hacer mapas de interacción y también para hacer wireframes. No es muy barato, pero créanme que el dinero que uno gasta en este programa es totalmente retribuido por las funcionalidades y la facilidad que tiene este programa para ser usado. Es un programa muy, muy bueno. En cambio, el Vicio, que es de Microsoft, no sirve para Mac, solamente sirve para Windows, creo, no estoy completamente segura, pero creo que no ha salido una versión para Mac. Sin embargo, algo bastante bueno que tiene Visio, que tiene OmniGraffle, es que los mapas que yo hago en Visio los puedo ver en OmniGraffle, y los mapas que hago en OmniGraffle los puedo ver en Visio. La diferencia es que Visio es muy caro, muy, muy caro, mucho más caro que OmniGraffle, y es bastante difícil de usar. Yo lo he usado un par de veces por necesidad
pero a mí me resulta bastante incómodo y yo hago constantemente mapas, wireframes, mapas de interacción, mapas de contenido, y para mí, que soy una persona que hace todos los días de trabajo, me resulta difícil de usar. Entonces, en verdad no lo recomiendo mucho. Si quieren usar una herramienta como esta, es preferible que busquen una online, que más tarde les voy a presentar una, en una de las slides que vienen a continuación. Pero este Provicio yo creo que no vale el dinero que cobran por la aplicación que es. Lo que vemos acá es el resultado de lo que haríamos si hiciéramos un mapa de contenido. Este mapa de contenido está hecho en OmniGraph. Y esto es como el resultado o la herramienta, una de las herramientas fundamentales en esta parte donde comenzamos a organizar los contenidos y las funcionalidades aquí, en un mapa. Este mapa es muy importante porque este mapa nos va a permitir saber qué cosas vamos a incorporar en el wireframe o cuál va a ser el recorrido que vamos a utilizar para ejemplificar los wireframes. Por ejemplo, definir también cuáles son mis pantallas tipos para poder diseñar, porque obviamente uno no diseña todas las pantallas, a no ser que hagamos un sitio que todas las pantallas sean diferentes. Uno diseña y hace wireframe de las pantallas tipos, de las pantallas que se parecen unas a otras, ¿ya? Entonces, esto es, por si no lo conocían, el resultado que es un mapa de contenido. Obviamente, por razón del tiempo, no les puedo decir cómo hacer un mapa de contenido de manera específica, pero sí es importante que conozcan que existe esta herramienta y que esta herramienta les puede servir para mejorar los procesos de diseño en sus trabajos. Este es un mapa de interacción que tiene características bastante similares a las del mapa del contenido. También me permite tomar decisiones, pero las decisiones que me permite tomar el mapa de interacción tienen más que ver con decisiones de qué va a pasar cada vez que yo hago clic en un botón. O sea, si yo voy a hacer clic en guardar, qué va a suceder? ¿Me va a guardar? O cuando hago clic en enviar, un mejor ejemplo, ¿me va a guardar o me va a enviar solamente? Se va a desencadenar un proceso que va a significar que al usuario le llegue un correo electrónico. ¿Qué va a pasar si yo hago clic en comprar? Se va a llevar a cabo mi compra, pero ¿qué va a aparecer en la pantalla? Me va a aparecer la información de lo que compré, me voy a ir a la home, me va a llegar un mail con mi compra, etcétera, etcétera. Para eso sirven herramientas como, por ejemplo, el mapa de interacción. En cuanto a los WIFE, perdón, a la cuarta etapa, al cuarto nivel, aquí ya es cuando yo estoy tomando decisiones de diseño en la pantalla. Yo tomo mi mapa de contenido o mi mapa de interacción y esa información la tengo que traducir de alguna manera en la pantalla. Y para eso la herramienta es el wireframe y las partituras de interacción. Los wireframes son maquetas en blanco y negro en las cuales se disponen los diferentes contenidos, pero ya en la pantalla, ¿ya? ¿Por qué son en blanco y negro? Porque la importancia de los wireframes es que uno debe decidir con el wireframe, o la discusión que se tiene que dar en relación al wireframe, es una discusión que está orientada a saber si el contenido está bien organizado en la pantalla, si la información que yo decidí que estuviera en la home es realmente la información que tiene que estar en la home, si el logo está bien ubicado en el lugar donde está, si el buscador está bien ubicado en el lugar donde está, si las noticias que voy a incorporar en el sitio son de verdaderamente las noticias que yo tengo que incorporar, etcétera. No son en colores, porque si yo hiciera este trabajo, si yo tuviera que decidir en qué lugar de la pantalla tiene que ir determinada información, al disponer una maqueta en colores, la gente generalmente se va a centrar en no me gusta el color, o prefiero otro color, o se va a centrar en el icono, o se va a centrar en la tipografía. eh, el centro de la discusión se traspasaría a otro ámbito que esa discusión debiera ser posterior, no en este caso, cuando estamos decidiendo cosas puramente de contenido y de interacción. Por eso que los wireframes tienen que ser en blanco y negro.
¿Cuál es el resultado? El resultado es básicamente el mismo que el anterior, solamente que la estructuración de la información y la organización son en la pantalla. Aquí yo traslado mi información que organicé en el mapa y lo dispongo en una pantalla. Para este caso, les recomiendo, como les decía anteriormente también, OmniGraffle, que sirve tanto para hacer mapas de interacción, mapas de contenido, como también wireframes. Para hacer wireframes, si ya ocupan OmniGraffle ocupan Visio, existe este sitio web que se llama Grafletopia, que ustedes ponen Grafletopia en Google y les aparece la URL. Y este sitio tiene diferentes stencils que me permiten a mí tener ejemplos de wireframes. Y esos ejemplos son bastante buenos porque yo los puedo intervenir. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un sitio móvil, yo puedo hacer el wireframe de un sitio móvil e ir intercambiando elementos de lo que me está dando Grafletopia. Son stencils o ejemplos que me hacen un poco más fácil el trabajo cuando tengo que hacer wireframes. Azure es el segundo programa o el segundo software o el mejor segundo mejor software que yo considero que existe hoy día en el mercado para hacer wireframes. Es un poquito más difícil que usar que los OmniGraffle. Lo importante y lo maravilloso de este programa es que está para Mac y para PC. Es un poco caro, pero créanme que vale el precio, dado que me permite hacer wireframes, pero linkeados y navegables. Con OmniGraffle no puedo hacer wireframes navegables. Aquí yo puedo hacer wireframes navegables. Y de hecho puedo incorporar imágenes. Por ejemplo, si yo tengo maquetas en formato PNG, o sea, en imágenes, puedo meterlas adentro de Azure y comenzar a linkear ciertas acciones para que me quede una maqueta navegable y que yo la pueda testear o que se la pueda mandar a un usuario y que la pueda usar para que me diga su opinión y para que me dé su feedback, para que se la pueda mandar a mis colegas o a mi jefe o a cualquier persona que yo necesite enviársela y que yo necesite que la navegue. Cuando uno testea solamente con imágenes es un poco complejo dado que las imágenes no me permiten acciones. Azure lo que permite es hacer acciones sobre las imágenes y sobre los wireframes, lo que es un aspecto bastante positivo. Por último, no por último, falta otro. Mockflow. Mockflow es un OmniGraffle, básicamente, pero que está en la nube. Eso significa que no tienen que descargar ningún programa en sus computadores, a diferencia de los otros que les mostré, sino que este trabaja en base a solo necesitan su navegador y su computador para poder usarlo. Y lo pueden abrir en cualquier navegador en cualquier parte del mundo. El inconveniente es que necesitan conexión a Internet y muchas veces necesitan una óptima conexión a Internet, dado que dependiendo de lo grande que sea su trabajo o la cantidad de wireframes que tengan que hacer, se va poniendo un poco lento. ¿Ya? Entonces, lamentablemente no sirve para todos los proyectos, pero para proyectos más chicos es bastante útil. Y es barato, vale creo como $70 en la licencia. Bueno, este es como una herramienta que yo no la utilizo, pero la recomiendo porque muchas veces puedes sacarlos de apuro o puedes sacarlos de problemas. Cuando tienen que hacer quizás un wireframe rápido y no tienen ninguna otra herramienta para hacerla, dentro de Google Docs, en Google Draw, Google dispone elementos de interfaces para hacer wireframes. De hecho, lo que están viendo en la pantalla es lo que Google dispone hoy día en su sitio para poder hacer wireframes. ¿Ya? Antes de esta clase, ayer yo traté de buscar dónde estaban los stencils para poder hacer los wireframes. Me costó una eternidad encontrarlo, pero los encontré. Si es que no los encuentran al final y quieren usarlo, al final de esta presentación está mi correo electrónico y si no lo encuentran me envían un correo electrónico y yo les envío el link con el lugar específico donde están, porque si es que no lo encuentran, porque a mí me costó mucho encontrarlo, el lugar específico donde estaban. Ya, y por último, para hacer wireframe, esta es una herramienta que incorpora dos particularidades
que son el wireframe en papel y la documentación digital. UXPin tiene una aplicación que se baja al teléfono, a un smartphone, a través del cual yo hago un wireframe en un papel, ¿ya? Que es bastante positivo. Para muy pocos casos hago wireframe en software. Generalmente en mi trabajo de lunes a viernes durante el día hago wireframe en papel. Y esta herramienta lo que me permite es tomarle una fotografía al wireframe en papel y transformarla en un wireframe digital. Yo nunca la he probado, sí conozco gente que la ha probado y me ha dicho que sí funciona bien, pero que tiene algunos problemas, que los trazos de repente no son muy claros, que se equivocan algunas cosas. Entonces no he tenido muchas ganas ni he tenido muchas motivaciones para probarlo, pero se los dejo en el caso de que lo quieran probar o que quizás mi necesidad no es probar esta aplicación, pero quizás alguno de ustedes tiene la necesidad de esto de hacer wireframe en papel y tomarle una fotografía y dejarla digital. Por lo tanto, si les sirve, obviamente se lo estoy mostrando. Y esto, si no lo conocen, es un wireframe de un proyecto X que, como yo les comentaba, es en blanco y negro. Cada área de información está representada por un numerito. Este numerito está dado por un tipo de información donde uno, cuando realiza presentaciones, le explica a los clientes qué es el número uno, qué es el número 2, qué es el número 3, qué información vale el número 4, cómo se comporta el número 5 y así sucesivamente, con el objetivo de clarificar un poco de qué se trata o para qué sirve este wireframe en particular. Por último, el último nivel de nuestra metodología es el diseño visual. Y como se habrán dado cuenta, es la última etapa donde recién se ven maquetas, donde recién se ven colores, donde recién se ven iconografía. Cuando ya sabemos perfectamente quién es nuestro usuario, cuando sabemos qué quiere nuestro usuario. Hicimos el desarrollo de contenido, hicimos la organización de los contenidos. Determinamos en qué parte de la pantalla tienen que ir estos contenidos. Sociabilizamos esto con la organización, sociabilizamos esto con los usuarios, se lo mostramos a la mayor cantidad de personas que podemos. Recién incorporamos el diseño visual. Recién comenzamos a determinar colores, iconografía, logotipo. Bueno, probablemente el logotipo ya lo pueden tener desde antes, pero a lo que me refiero es que en esta etapa recién se incorporan técnicas que tienen que ver con los colores, ¿ya? Y el objetivo es que algo que es tan atractivo como una maqueta visual, porque las maquetas desde el punto de vista visual son bastante atractivas, hacen que uno muchas veces se centre en eso, se centre en lo bonito que es, se centre en lo atractivo que es, y muchas veces pasa que hay sitios web que uno ingresa y son súper bonitos, súper atractivos, pero que usándolos, navegándolos, nos damos cuenta que en verdad son un desastre. Por lo tanto, recién en esta etapa se incorporan este tipo de decisiones. Bueno, y esto es, como veíamos recién el wireframe, este es el resultado de cómo quedaría, por ejemplo, mi wireframe interpretado ya como una maqueta visual, como aplicado ya al diseño visual. Para terminar, esas son las herramientas particulares que las herramientas básicas. Existen muchas más, pero esas son las herramientas básicas que debiera tener un desarrollo desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del diseño centrado en el usuario, para que un sitio sea exitoso, ¿ya? Eh, Garrett en su libro no lo dice de manera explícita, pero sí lo da a entender muchas veces de que un sitio web que desde su concepción no está pensado en los usuarios está destinado al fracaso. Por lo tanto, mi última reflexión con respecto a esto, no es que las herramientas son importantes, las herramientas son muy importantes, las herramientas que yo les acabo de entregar son herramientas fundamentales para llevar a cabo este trabajo.
pero si nosotros aplicamos esa herramienta y no tenemos la sensibilidad de que detrás de la pantalla hay un usuario, hay una persona común y corriente, probablemente nuestro sitio, a pesar de que hayamos utilizado todas las herramientas, quizás no va a tener el mismo éxito de que si tenemos la sensibilidad y sabemos perfectamente quién está detrás de la pantalla. Ujú. Eso. Ahí están mis datos, mi correo electrónico, mi cuenta en Twitter y mi sitio web. Si necesitan comunicarse conmigo, si necesitan alguna información con respecto a la que yo les he entregado, por ejemplo, lo que les decía del Google Docs de los wireframes, si no lo encuentran, me escriben y yo se los envío por correo electrónico. Ujú. Preguntas. Darcy, gracias. Ujú. Antes de las preguntas, quiero, por favor, las pueden ir escribiendo en el question que tienen cada uno. Antes de pasar a las preguntas, quiero decirles que la presentación queda en cmlatam.co. cmlatam.co les estoy escribiendo la URL. Para los que no son miembros, tienen que hacerse miembros y luego hacerse miembros allí adentro de un grupo en CM Latam que se llama Webinars, Webinars Interlat, y allí quedan la presentación y la grabación de este webinar. También decirte que hemos superado también hoy el lleno del aula. Felicitaciones, Darcy, y gracias a todos por asistir. Que el 20 de junio tendremos este miércoles en 15 analítica web desde México, desde España, perdón, estará la persona que maneja la analítica web del Real Madrid, del equipo del Real Madrid, la web del Real Madrid de España, que es el mismo docente que vendrá a dictar analítica web en el marco de la diplomatura. Y recordarle a todos que Darcy estará acá en el mes de junio, dictándonos en el mes de julio, dictándonos diseño web y usabilidad web en marco de la diplomatura. Por último, para los que quieren hacer la diplomatura, tenemos un especial que es solo pagando $230 de cuota inicial. Tenemos plazo hasta mañana. Luego, los que están interesados, al finalizar el webinar, luego de las preguntas que responderá Darcy, les daré toda la información. Muchas gracias, Darcy, por ese espacio que me das para estos anuncios. Pregunta Joel Torres. ¿Este método aplica para una pyme o solo para empresas grandes? Buenísima pregunta. Súper buena pregunta. Aplica, totalmente. Aplica incluso para algo que es bastante, o que probablemente no les cueste creerlo en un primer momento, pero aplica incluso para las agencias de publicidad y para las agencias que tienen que trabajar con el lo quiero mañana. ¿Ya? Aplica totalmente porque, ¿qué ocurre? Cuando uno trabaja en una pyme o cuando uno trabaja en una agencia de publicidad, generalmente los tiempos y los recursos son bastante parecidos en el sentido que uno tiene que hacer las cosas muy rápido porque no hay recursos, porque hay menos personas, pero aplicando esta metodología, por ejemplo, en una pyme o en una agencia de publicidad, es posible dado que el trabajo posterior, cuando una aplicación o un sitio web sale, sale a producción o se pone online, el espacio en que vamos a tener que, o el espacio o el tiempo, los recursos que vamos a tener que dedicarle para arreglar los bugs o para arreglar los problemas, se reduce considerablemente, ¿ya? En una pyme, probablemente una o dos personas vayan a tener que hacer todo este trabajo. Yo trabajaba en pyme y cuando cuando trabajé una vez en una pyme, yo hacía investigación de usuario, yo hacía la arquitectura de la información, llegaba hasta wireframe, no hago diseño visual porque no soy diseñadora, pero probablemente si hubiese sido diseñadora quizás habría tenido que hacerlo, ¿ya? Es perfectamente factible que se haga. Yo lo recomiendo porque insisto en que es un ahorro de recursos. Eh,
les voy a contar que uno de mis colegas eh, aplicó esta metodología a ese estrés, al estrés del poco tiempo, de los pocos recursos. Y se dio cuenta que en verdad era muy posible y era muy factible de que los recursos se ahorraran, o sea, que hubiese un ahorro de recursos considerable. Dado que cuando uno hace las cosas rápido, cuando uno hace las cosas, no sé cómo decirlo, sin que no me salga un chilenismo. De afán, ¿Mm? de afán, decimos acá en Colombia, Así como rápido, rápido, quiero como rápido todo. rápidos, exacto. Exacto. Cuando tengo que hacer las cosas rápido, 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 probablemente no me fije mucho en detalles y probablemente no me esté fijando mucho en tampoco las necesidades de la persona que está atrás de la pantalla. Entonces, cuando saco un desarrollo así, a pesar de que me lo haya hecho muy poco tiempo y me haya demorado muy poco tiempo, una vez que lo saco online y una vez que ya está en producción, la cantidad de error y la cantidad de reclamos y la cantidad de gente satisfecha que está con mi aplicación o con mi sitio web va a ser muy grande. Entonces, lo que nosotros recomendamos, lo que yo recomiendo en particular, es que se lleve a cabo la metodología paso a paso. Obviamente, para un proyecto muy grande, los tiempos son diferentes que para un proyecto más chiquito, pero sí que se lleva a cabo porque posteriormente, cuando este proyecto, si se hizo con esta metodología, se llega a poner online y se llega a poner en producción, probablemente esa cantidad de errores que se encuentran no aplicando esta metodología sean mucho menores, mucho menores. Porque ya hablamos con los usuarios, ¿ya? Ya le mostramos las maquetas a toda la gente, ya le mostramos las maquetas a los usuarios, ya sabemos lo que quiere el usuario, sabemos lo que quiere nuestro cliente. Hicimos los wireframes los conversamos con los clientes, los wireframes los conversamos con los usuarios. Por lo tanto, cada vez que yo hago una acción de, de obtener feedback de parte de las personas, cada vez que yo hago esa acción, significa que probablemente esté cometiendo mucho menos errores. Y eso es lo que hace que mi desarrollo, mi aplicación, mi sitio web, mi interfaz tenga o salga con la menor cantidad de errores posible. Gracias, Darcy. Pablo Corredor, la respuesta a tu pregunta. Darcy estará en Colombia el 22 y 23 de junio dictando presencialmente la diplomatura. 22 y 23 de junio en Bogotá y 25 y 26 en Medellín. Javier Pinzón dice, ¿qué pasa con los cambios que el cliente quiere implementar en las últimas etapas cuando ya se surtió la planeación? ¿Cómo se ponen límites a los cambios? Ya, buenísimo. En la metodología que yo les mostré, como es la metodología básica de Garrett, no muestra las iteraciones con los clientes, ¿ya? ¿Cómo yo recomiendo que lo hagan? Que durante la investigación de usuarios incluyan a los clientes. ¿Cómo se incluyen a los clientes? Lo pueden invitar a las entrevistas, los pueden invitar a contestar las encuestas, los pueden invitar a las indagaciones, insistir en el hecho de que los clientes participen, insistir e insistir. Insistir en el hecho de que si ustedes entregan un informe con respecto a la investigación de usuario, que el cliente lo lea y que el cliente le entregue su feedback, ¿ya? Eso contribuye mucho a que los clientes estén incorporados en la toma de decisiones y que el cliente empiece a sensibilizarse con respecto a qué cosas quiere un usuario, ¿ya? Ya, terminaron la investigación de usuario y comenzaron con la arquitectura de la información. Cuando tengan su mapa, cuando tengan su mapa de contenido, muéstrenle el mapa de contenido al usuario, perdón, al cliente. Que el cliente lo vea, que el cliente lo analice, que diga sí, si me gusta, no, cámbiale esto, a esto le falta tal cosa. Que el cliente entienda que su trabajo como cliente es decir, sí, este mapa es convincente o este mapa, o este mapa es un mapa que está de acuerdo a los objetivos de esta institución, a los objetivos de este sitio web. Obviamente, como ya lo incorporamos dentro de nuestro trabajo con los usuarios,
quizás cuando le mostremos el mapa de contenido, los comentarios con respecto al mapa de contenido sean súper mínimos. Y quizás los comentarios sean bastante valorables también, porque en el fondo son ellos, es el cliente el que más conoce el negocio. Pero si lo incorporamos desde etapas tempranas, probablemente cueste mucho menos convencerlo de que en el caso de que no lo incorporemos. Lo mismo pasa con los wireframes y lo mismo pasa con las maquetas. Si estamos constantemente teniendo feedback y mostrando y mostrando y mostrando y mostrando, la sensibilidad que va a tener nuestro cliente con respecto a lo que quiere el usuario va a ser mucho mayor. Obviamente siempre van a haber ámbitos en los que casi va a ser imposible transar, o en ámbitos en los que va a ser súper difícil convencer a una persona o al cliente de lo que le estamos proponiendo. En ese caso, necesariamente vamos a tener que ir y tratar de obtener alguna métrica de nuestras entrevistas, de nuestras encuestas, de nuestro car sorting, si hicimos un car sorting. Por ejemplo, el cliente quiere que la primera pestaña se llame quiénes somos, o el cliente quiere que la primera pestaña se llame, tenga el nombre de la institución, y resulta que el sitio que estamos haciendo es un sitio que solamente que entrega información para que la gente trabaje, para que haga cosas. Desde ese punto de vista no aplica que la primera pestaña se llame quiénes somos o que la primera pestaña tenga el nombre de la institución. Entonces, a través de un car sorting podemos obtener ese dato. Probablemente la gente jamás piense que esa pestaña va a tener que estar primero. Si el resultado del car sorting fue ese, nosotros podemos decirle al cliente, mira, del 100% de los usuarios, 80% de los usuarios dijeron que ese grupo de contenido no podía estar en el primer nivel o en la primera opción, sino que tenía que estar en el último, o tenía que estar un poco más escondido, porque no es el objetivo del sitio web. Entonces, también lo que nos entrega esta metodología y lo que es valioso es dado que es una técnica, también nos entrega métricas. De casi cualquiera de las herramientas que yo les mostré hoy día, hay métricas. Y esas métricas nos pueden ayudar particularmente a convencer a los clientes. Y también el testeo con usuarios. Testear con usuarios reales, mostrarles las maquetas a los usuarios reales, sentarlos frente al computador, hacerle preguntas o que navegue nuestro sitio, ayuda mucho para convencer a los clientes. Ayuda mucho en el sentido que mi cliente quiere que yo ponga un saludo de bienvenida en la home y resulta que ninguna de las personas con la que testé vio el saludo en la home, el saludo de bienvenida en la home. Entonces, eso también puede ser una métrica o un argumento que es importante a la hora de convencer a un cliente. Entonces, el tema de las iteraciones se reduce bastante cuando yo incorporo al cliente y lo comienzo a sensibilizar sobre la importancia que tiene el usuario en nuestro trabajo, la importancia que tiene el usuario final en nuestro trabajo. Si yo lo voy sensibilizando, probablemente convencer sea un poco más fácil. Muchas gracias, Darcy. Seguimos acá. Pregunta, Fran Bedoya. Ah, no, perdón, hay antes una pregunta de Jennifer Alarcón. ¿Cuántas personas son mínimamente requeridas para el proceso de hacer un mapa de contenido, pensando en diseño, contenido, ingeniería? Para el mapa de contenido, o sea, yo el diseñador, yo el arquitecto de información. Ustedes el arquitecto de información, la persona que lo dibuja es una. Sin embargo, lo que me determina qué contenido voy a poner yo ahí es muchas veces el inventario de contenido y el car sorting. Para el car sorting, yo les recomiendo que utilicen, para el car sorting presencial, entre 5 y 10 personas. Para el car sorting online pueden ser 50, 60, 100 personas, dependiendo del programa que utilicen, pero más de 20, ¿ya? Para tener una métrica importante y que convenza. Ojalá más de 50, ¿ya? Pero el car sorting, perdón, el car sorting, claro, el car sorting es aconsejable hacerlo con esa cantidad de gente. El inventario de contenidos también, ojalá fuera una reunión de un brainstorming donde se junten en una reunión
5, 6, 10 personas y comiencen a estructurar lo que va a ser el inventario de contenido. El, el mapa de contenido lo debiera hacer el diseñador o el arquitecto de información que está a cargo del proyecto. Pero sí es importante que ese mapa de contenido lo vean otras personas, lo vea el cliente, no sé si el usuario, porque es un poco complejo para un usuario un mapa de contenido, pero sí que lo vea un cliente y que el cliente sepa cuáles son los contenidos que se están considerando para el mapa. Fran Bedoya, todo el recorrido que nos hizo Darcy es previo, pero respecto a usabilidad, ¿existen las pruebas pertinentes de heurística y los test de usuario? ¿Qué opinión le merecen? Ya, como les decía anteriormente, esta es la metodología básica de Garrett. No están incorporados los testeos con usuario. Los testeos con usuario se realizan particularmente cuando yo tengo wireframes, ¿ya? Se aplican a los wireframes y se aplican a las maquetas visuales, al diseño visual. No les aconsejo particularmente o no soy muy de la idea de que se testee wireframes porque puede ser un poco complejo y de hecho me ha pasado muchas veces que a la gente le cuesta entender que por qué hay una maqueta en blanco y negro. Entonces, les recomiendo mejor, o les recomiendo mucho más que sienten a un usuario frente al computador para un testeo con usuarios una vez que ya tengan el diseño visual. Tampoco recomiendo que lo hagan cuando el sitio ya esté desarrollado, porque testear un sitio desarrollado puede ser carísimo, porque ¿qué pasa si hay algún usuario que no entiende algo o un usuario que no comprendió algún contenido o alguna organización? Va a ser carísimo cambiar el sitio web cuando ya está desarrollado. En cambio, cuando es una pantalla, cuando es un PNG, cuando es una imagen, es mucho más barato modificar una imagen que modificar un desarrollo, ¿ya? En cuanto a los testeos heurísticos son recomendables cuando se hacen rediseños, no cuando se hacen sitios desde cero. Y los testeos heurísticos se hacen en la etapa de investigación de usuario, antes de, antes de la arquitectura, del inventario de contenido, antes del wireframe, antes de todo, es posible que se aplique un testeo heurístico. El testeo heurístico es probablemente el test más barato que existe. Nielsen, Jakob Nielsen, el que es conocido por ser el padre de la usabilidad en el mundo, por llamarlo de alguna manera, para exponerle a ustedes la importancia de él. Él tiene en su sitio web usit.com un modelo de testeo heurístico que ustedes lo pueden descargar y lo pueden ver y aplicar. El testeo heurístico es una lista de preguntas, ¿ya? Nada más que de preguntas relacionadas a cualquier sitio web, que son aplicables a cualquier sitio web, que a mí me permiten darle notas. Por ejemplo, ¿es navegable el sitio web? Nota del 1 al 5. ¿Es coherente el diseño visual? Nota del 1 al 5. ¿Hay ayudas en el sitio web? Nota del 1 al 5. Es un cuestionario que uno va respondiendo dependiendo de qué tan usable, qué tan accesible, qué tan buena arquitectura tenga el sitio. No, es básicamente una evaluación que se le hace a un sitio web. Es barata porque la hacen expertos, entre comillas, o personas que están relacionadas con el trabajo de diseño centrado en el usuario y no requiere software ni no requiere gran aparataje tecnológico, a diferencia de los testeos que sí son muy caros y sí es necesario tener un computador y tener un software específico para poder hacerlo. Hay otra persona, un muy buen amigo mío que es español, que se llama Daniel Torres Burriel. Su sitio web es torresfurriel.com y él tomó el análisis, perdón, el testeo heurístico de Nielsen, lo tradujo y lo convirtió en un heurístico que es un poco más cercano a las personas que hablamos castellano. Él lo dispone gratuitamente en su sitio web y lo pueden descargar ahí, lo pueden readecuar. Él no cobra por eso, lo único que pide en su sitio web es que no se comercialice con él, ¿ya? O sea, que se utilice pero que no lo vendan. Entonces él lo dispone y es una herramienta bastante útil. Nos quedan varias preguntas, Darcy. Voy a hacerte unas para ver si los podemos responder y no quedar
la gente con las ganas de la respuesta. Claro. Mauricio Gómez dice, cómo sensibilizarías a una agencia cuando no conocen del proceso y lo quieren para allá? A una agencia cuando no conocen el proceso y lo quieren ahora. Sí, Cuando lo quieren que el hablábamos trabajo. hace un ratico, lo que hablábamos hace un momento, que quieren todo de afán. Y como Claro. no saben que ese proceso existe, ¿cómo creo que Mauricio lo que te quiere preguntar es qué sugieres para sensibilizarlas de que lo hagan? Yo sensibilizaría con datos, ¿ya? Trataría de buscar datos. Hay muchos datos. O sea, yo creo que a todos los que trabajamos en esto en algún momento hemos tenido que evangelizar y convencer. Datos de estudios, que hay muchos datos de estudios en la web sobre el ROI. El ROI es el retorno de la inversión que tiene el diseño centrado en el usuario. ¿Cuánto uno se ahorra en aplicar una metodología como esta versus cuánta plata podrías gastar o cuántos recursos podrías gastar si es que no lo utilizas? Arreglando bugs, arreglando errores, equivocándote con respecto a lo que quiere tu usuario, perdiendo plata en sitios web de compra, en sitios web de venta. Eh, Hay muchas métricas, no sé, por ejemplo, en mi sitio web yo cambié la inscripción de los usuarios hace 2 años y solamente cambiando y haciendo más fácil con esta metodología el proceso de inscripción me aumentaron los usuarios en un 30%. ¿Ya? Y esos datos existen en Internet. Hay mucha gente que dispone dispone ese tipo de datos. Pueden buscarlo en Google como ROI, diseño centrado en el usuario, o ROI User Experience, y van a aparecer datos. Para convencer a una agencia, el tema del recurso es súper importante. El tema de cuánta plata se van a ahorrar o cuánta plata van a gastar si, o van a incrementar su ingreso usando esta metodología. ¿Ya? Evangelizar es súper difícil cuando uno está vendiendo un proyecto, porque típico que a uno le dicen, ya, pero quiero la maqueta ahora, mándame la maqueta. Entonces ahí es como un poco complicado. Y ahí es un poco difícil lograr convencer a una persona que antes de enviar la maqueta, uno tiene que hacer una investigación de usuario, tiene que hacer arquitectura, tiene que hacer un wireframe, tiene que recién hacer el diseño visual. Ahí es un poco complejo, pero sí yo les aconsejo que investiguen sobre la metodología, investiguen sobre el retorno de la inversión de esta metodología y traten de convencer con eso, ¿ya? Traten de convencer con la cantidad de recursos que uno puede ahorrar haciendo las cosas bien antes y no teniendo que estar arreglando cosas que se hicieron mal. Perfecto. Pregunta Pablo Corredor. ¿Tienes algún tipo de ejemplos de cómo mejoró el número de visitantes y o tiempo en el sitio después de haber rediseñado o mejorado la usabilidad? ¿Algún caso de éxito? Sí, no recuerdo si habré escrito algo en mi blog sobre eso, pero tengo varios casos, por ejemplo, el que les mencionaba recién, el de la inscripción en mi sitio web, que cuando yo llegué a trabajar al lugar donde estoy trabajando ahora, la inscripción era pésima. Y uno de nuestros negocios es que los proveedores se inscriban en mi portal. O sea, una de mis metas es lograr que muchos proveedores se inscriban en mi portal. Entonces, la primera cosa que yo hice cuando llegué ahí, cambié la inscripción y me aumentó en un 30% la cantidad de gente que se inscribía en mi sitio web. Y ahora volvimos a cambiar la inscripción hace unas semanas y estamos esperando los primeros datos a ver qué pasó, porque lo volvimos a rediseñar con la misma metodología, pero esta vez teniendo en consideración que nuestros usuarios habían cambiado un poco, que las cosas acá en Chile habían cambiado, entonces lo volvimos a rediseñar y estamos esperando las primeras métricas. Em, Claro, tengo otra métrica que son bastante de negocios. Por ejemplo, hicimos un desarrollo en el lugar donde yo trabajo hoy día. Yo trabajo para el portal de compras públicas de Chile. El sitio es mercadopublico.cl. Y tomamos una decisión
arreglar una aplicación. Y no recuerdo cuál fue el nombre de la persona que preguntó recién, pero fue lo mismo. A mí me dijeron, esto lo tienes que cambiar mañana. ¿Ya? Mañana tiene que estar listo. O sea, no tuve tiempo de hacer investigación de usuario, no tuve tiempo de hacer arquitectura, no tuve tiempo de hacer wireframe. Entonces, básicamente me senté al lado de la diseñadora a decirle cómo tenía que diseñar. Cosa que es terrible y es lo peor que podemos hacer. Y salió tan mala la aplicación, tan mala, que la cantidad de transacciones que habían a través de esa aplicación bajaron casi en un 60%. O sea, así de terrible fue. Y eso es horrible para nosotros, o sea, es lo peor que puedo, la peor acción que yo puedo tomar dentro de mi sitio es una acción que lleve a que no hayan transacciones y que los usuarios no se inscriban. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Me dijeron, sí, en verdad tienes razón, ya, tómate tu tiempo, aplica la metodología y arregla la aplicación de manera tal que funcione y que los usuarios no se arranquen del sitio web. ¿Ya? La empresa Multiplica, que es una empresa española, hace varios estudios con respecto a la utilización de portales de compra en Internet, y ellos tienen un buen estudio que lo sacan cada un año, cada 2 años, no recuerdo bien, de cuáles son los mejores portales de compra que existen. Y ellos básicamente hacen como una especie de testeo heurístico gigante y lo disponen para la gente de manera gratuita para que ustedes lo puedan atender. Entonces ahí tienen otro argumento, y además hay la empresa ayer viernes de acá de Chile, donde yo trabajé varios años, tiene un informe sobre los bancos. Hicieron un ranqueo son puros bancos chilenos, pero son problemas y vicios que tienen que ver con el diseño que todos los bancos latinoamericanos los hacen. Entonces, totalmente extrapolable ese ejemplo a otros bancos de otros países de Latinoamérica. Hacen un ranking de los mejores sitios de banco online, y en cuanto a usabilidad, en cuanto a experiencia de usuario, y está bien bueno ese informe. Y además, tienen un estudio de eye tracking. El eye tracking es un computador que tiene un software especial que permite saber dónde está mirando la gente, ¿ya? Y ese estudio que se hizo hace como 2 o 3 años eh, muestra cómo la gente navega en los medios de comunicación y cómo la gente ve la publicidad. Entonces, ese ahí tiene un argumento como, por ejemplo, para decir de cómo tiene que diseñarse la publicidad o cómo debiera estructurarse la publicidad en los sitios, cualquier sitio de compra, de noticias, etcétera. Ahí tienen un poco como de ejemplos o de estudios que se han hecho. En Estados Unidos hay muchos sitios, muchos. Hay un sitio web que se llama Boxes and Arrows, cajas y flechas en castellano, donde hay una cantidad interesantísima de estudios y de artículos que nos pueden servir como argumento. Y obviamente el sitio web de Jakob Nielsen, que es usit.com, donde él dispone, a ver, Jakob Nielsen tiene algo muy bueno y muy particular. Cualquier cosa que ustedes se hayan preguntado o cualquier cosa que se vayan a preguntar de aquí al futuro que tenga relación con la usabilidad, Jakob Nielsen ya lo investigó. Él ha investigado todo. Él es un poco talibán, por decirlo de alguna manera, de la usabilidad. Por lo tanto, hay algunas cosas que no le gustan, no le molestan de las nuevas interacciones, pero sí tiene muy buenas investigaciones. Y si es por investigaciones, yo se las recomiendo porque fue el primero que ideó una investigación sobre los banners, sobre la publicidad, sobre, no sé, cuántas pestañas tiene que tener un menú principal, con cuántos usuarios se tiene que testear, todo ese tipo de argumentos que muchas veces nos preguntan, ya como dicen, ya lo ha hecho. Entonces, también es un insumo muy importante por si quieren argumentos para poder convencer. Bueno, Darcy, muchas gracias. Son las 17:41. Nos hemos excedido un poco en Un el poquito. tiempo. Discúlpanos por ello. Te esperamos acá en Colombia prontamente. El 21 estarás arribando Sí. a Bogotá Sí. para nuestra diplomatura y tu interesante clase.
A los alumnos, a las personas que quieren preguntar acerca de la diplomatura, apenas despidamos a Darcy, estoy atento a responder preguntas. Darcy, Ujú. feliz noche y hasta pronto. Vale. Muchas gracias, que estemos, cualquier duda me escriben, no tengo ningún problema. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias, Darcy. Que estés muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Bueno, si tienen algunas preguntas acerca de la diplomatura, por favor, déjenmela saber. Lo que quiero decirles es que empieza pasado mañana en Bogotá. La puedes hacer presencial y virtual y pueden pagar de cuota inicial $230. Le hemos enviado a su correo electrónico algunos de los que están con el correo registrado la información y pueden hacer cierre de esta el día de mañana. Pablo, que te puedo llamar ahora para ver cómo, con mucho gusto, Pablo, quedo atento. Voy a tener unos minuticos porque tengo que abrir otro webinar ahorita de la diplomatura en 40 minutos y atender otras cosas, pero con mucho gusto. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Gracias a ustedes por estar. Los que nos despiden, a las diferentes personas de los diferentes países, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Estaban personas hoy asistiendo a nuestro webinar con Darcy. Les recuerdo que la grabación queda en cmlatam.co. Tienen que registrarse y hay un grupo que se llama Webinar de Profundización. Se hacen miembros de ese grupo, allí estará la grabación y la presentación. Pregunta Rubén Pelayo con respecto a los que enviamos video de testimonios, ¿qué podemos gestionar contigo en el módulo que podemos asistir? Sí, vamos a, por favor, los que enviaron webinar de testimonio, escribirme un correo escogiendo el webinar que desean asistir. Gabriela, para ser parte de los siguientes webinars, les llegará un correo y deben hacer el registro. ¿Cómo hicieron este? Igualmente, es el 20 de junio con analítica web a la misma hora, Bogotá, Colombia, 16 horas, 4 pm. Perfecto, creo que no hay preguntas más sobre el tema. Entonces, Carlos Mejía, ¿esos webinars tienen algún costo? ¿Cuáles, Carlos? ¿A cuáles hace referencia? A los que hacemos cada 15 días aproximadamente son gratuitos. No, esos son como este que acabas de asistir, Carlos. No tienen ningún costo. Y son de los mismos docentes que vienen luego a dictar de manera presencial y virtual nuestros diferentes temas y que hacen parte de los docentes de Interlat y la Universidad Pontificia Bolivariana que realizan esta formación. Perfecto, si no hay más preguntas, nos retiramos. Espero tu llamada, Pablo.